Buenos días, reciban un saludo cordial. Esperando que se encuentren muy bien de salud, en esta semana llevaremos a cabo la 10ª orientación jurídica, en continuación del proyecto de prestación de servicio social universitario de orientaciones jurídicas 2020, del curso Responsabilidad Social 7. El tema a tratar específicamente son los sistemas carcelarios en tiempos de COVID-19. Sabemos que esta situación de pandemia ha sido muy difícil para todo el mundo y en especial para las personas que se encuentran encarceladas, sobre todo por la situación de salud que han tenido que sobrevivir. Tratando de ofrecerles la mejor información para mayor entendimiento de este tema y sobre todo agradecida con su compromiso que han tenido y responsabilidad que han tenido en este proyecto. Muchas gracias. Los sistemas carcelarios en tiempos de COVID. Para nadie es una novedad que las problemáticas que atraviesan las cárceles en el Perú no son de interés de los gobiernos y menos de la sociedad. En el país, las prisiones son consideradas para la gran mayoría como espacios para depositar a las personas que cometen algún tipo de delito, esperando en muchas ocasiones que nunca más salgan de ahí, o simplemente no le es productivo mirar las prisiones. Sin embargo, no hay que perder de vista que las penas privativas de libertad cumplen una finalidad esencial que establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, esto es la reforma y readaptación social del condenado. Por ello, el sistema penitenciario peruano tiene de por sí una razón de existir, cuyo objetivo es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, encontrándose en la obligación de proporcionar cárceles adecuadas y que éstas a su vez sean espacios que generen oportunidades de carácter educativa, laboral y reinserción social. Estos objetivos solo podrán alcanzarse si se aprovecha el periodo de la privación de la libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos a la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo. Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada es un aspecto necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena administración de la justicia. Por el contrario, cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos necesarios, su función se distorsiona. En vez de proporcionar protección, se convierte en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación. Si las cárceles tuvieran la atención debida por parte de los gobiernos, la gran mayoría de personas que ingresan a un penal tendrían la discrecionalidad de decidir si se introducen o no en el sistema, pudiendo dejar de lado el estilo de vida que los determinó a cometer el delito a cambio de un abanico de oportunidades, donde puedan comprender y reflexionar la conducta que los llevó a ese lugar. Claro está, lo mencionado obedece a un escenario óptimo e idóneo. Empero la realidad es otra, y más aún en nuestro país, donde el nivel de inversión en cárceles o involucramiento en la sociedad es un muy mezquino y prima la apatía. No obstante, tener en cuenta que estas personas, tarde o temprano, egresarán y quizás con mayor experticia o nuevas adiciones de las que tenían antes de ingresar, con excepción de las personas condenadas a cadena perpetua, cuya cifra es de 1.084 aproximadamente, las cuales permanecerán de por vida recluidas siempre que no accedan a una gracia presidencial por razones humanitarias o la revisión de la condena. Sin embargo, esta desatención y falta de interés en la administración de los penales peruanos ha traído como consecuencia diversos problemas que hoy en día socavan y ponen en crisis el sistema nacional penitenciario, vulnerando de manera sistemática los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Una de esas crisis, además del hacinamiento y corrupción, es el tema de salud en los penales, lo cual se ha visto ampliamente desbordada debido al COVID-19. Pues si sumamos a las carencias que atraviesa el sistema de salud penitenciaria, una pandemia es para lo que menos están preparadas las cárceles peruanas, y del mundo me atrevería a afirmar. La Organización Mundial de la Salud, que es la comunidad internacional, y diversos organismos internacionales de derechos humanos han sido enfáticos en elaborar diversas recomendaciones que deben tener en cuenta los estados frente al brote del COVID-19.
en las cárceles, debido a que este grupo vulnerable merece ser prioridad en la prevención y atención frente a esta pandemia, por las condiciones del hacinamiento, falta de higiene y de servicios básicos. Población penal y hacinamiento. El sistema penitenciario tiene a su cargo una población penal de 97.111 personas privadas de libertad, distribuidas entre mujeres y varones, preponderando estos últimos, ya que las mujeres en cárceles representan el 6% del total aproximadamente. De este número importante de personas privadas de la libertad, se tiene que el Instituto Nacional Penitenciario, en adelante el INPE, cuenta con una capacidad de albergue de 40.137 personas, es decir, 56.974 de ellas no tendrían un espacio al interior de los penales, lo que representa un hacinamiento del 140%. A esto se debe tener en cuenta el alto número de personas privadas de libertad en condición de procesadas, las cuales representan el 36% del total de la población penal. Esta cifra resulta preocupante, pues como bien ha concluido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso excesivo o abusivo de la prisión preventiva es uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia. Y es que un Estado democrático de derecho, donde se deba respetar el derecho a la dignidad y a la presunción de inocencia, es inadmisible que el uso de la prisión preventiva no tenga en la práctica y en la realidad el carácter de excepcional. Además, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, la principal causa del hacinamiento en las cárceles es el uso excesivo de la prisión preventiva, debiendo aplicarse de manera racional y excepcional, conforme a los estándares fijados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El uso no excepcional de la prisión preventiva como estrategia de política criminal no solo constituye una grave violación de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales, sino que es una de las principales causas de la grave crisis de muchos sistemas penitenciarios. El COVID-19 y las cárceles del Perú. Con la inminente llegada del coronavirus al Perú, el gobierno de turno, a través del Ministerio de Salud, MINSA, emitió una serie de normas con la finalidad de prevenir y controlar esta pandemia global. Sin embargo, en ninguno de estos instrumentos normativos comprendió al Sistema Nacional Penitenciario, grueso error y punto de partida de varios errores por parte del Poder Ejecutivo en este ámbito. Posteriormente, y dando visos aparentes de que se equivocaron, se transfirió 10 millones de soles a favor del INPE con la finalidad de implementar medidas de bioseguridad que se requieren para reforzar el sistema de prevención y contención frente a la COVID-19. Sin embargo, como bien lo señala la Defensoría del Pueblo, estos recursos no iban a ser suficientes para atender a las más de 97.000 personas privadas de libertad y cerca de 11.000 trabajadores penitenciarios. Y así lo fue, pues luego de los primeros casos conocidos en el penal de Callao y la carceleta de Lima, la propagación de esta enfermedad no ha cesado, al punto de que a la fecha no se tiene información oficial de cuántos internos o internas y agentes penitenciarios tienen la enfermedad, ya que el INPE no se ha sacado mayor comunicado después del anuncio en redes sociales que data del 4 de abril del año en curso. La tendencia del brote del COVID-19 en los penales es hacia el aumento, ya que a la fecha el Estado ha hecho caso omiso a la principal recomendación formulada por el máximo organismo